Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Bien, vamos a retomar la serie que veníamos tratando, la serie de Efesios. Carlos inició otra la semana pasada, que es la de Colosenses, entonces allá la carta. Porque gracias a Dios es cierto que hay bastante alimento, que el Señor nos bendice y su palabra es riquísima. Cada carta, cada mensaje de la Escritura tiene valor abundante y tiene bastante gracia de Dios. Entonces, gloria al Señor que nos bendice, ¿cierto? Vamos a orar para llegar a este tiempo más del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra y hoy cantada, que nos ha ministrado, que nos ha sostenido. Gracias, Señor, por aún traer estos dones, estos talentos a tu iglesia, Señor, para edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, porque somos edificados, alimentados, conforme a tu voluntad, también a través de los cantos, de las alabanzas que tú pones en nuestra boca, Señor, a través de la música. Gracias por tu fidelidad en ese sentido y gracias por traernos bien a este espacio, Señor, como iglesia, poder disfrutar de tu presencia. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque estamos de acuerdo contigo, Señor. Por eso nos acercamos hoy a adorarte, a reconocer nuestra necesidad de ti. Y bueno, Padre, pedimos que tu palabra hoy nos bendiga, nos santifique, transforme nuestros corazones. A veces, Señor, leemos textos, hemos leído un texto tantas veces y un día cualquiera, conforme a tu voluntad, afecta nuestro corazón y nos ayuda a dar pasos en aquello, Señor, en lo que antes quizá no habíamos dado pasos. Transfórmanos, Señor. Bendícenos hoy. En el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos y en la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, muy bien. Entonces, vivimos en
un mundo donde los modelos de conducta están distorsionados. Hay una cantidad de información contraria a la voluntad de Dios. Gracias. Tristemente hay líderes negativos, pero el punto no son aquellos líderes negativos, sino sus seguidores. El líderes negativos hay muchos, pero cada quien tiene lo que desea hacer, decir, sí, lo que desea, si desea escuchar, si tiene comezón de oír, por ahí se van. Tristemente hoy vemos a celebridades que aún se toman como ejemplo para los niños. Una vez escuché en la radio una de estas cantantes de reggaetón, nombraban que ella era una luz para los niños, ¿sí? Un ejemplo de vida, para las nuevas generaciones. Y claro, resaltaban su esfuerzo y cómo desde niña hizo todo lo que hizo. Pero con su vida yo decía, pero por favor, ¿cómo podemos decir que esto es un ejemplo de vida para los niños? ¿Sí? Entonces, no quiero hablar aquí de los detalles de la persona, cómo se viste y todo eso, porque la Escritura dice que hasta van a hablar de ellos en privado, o sea, es decir, no tiene sentido. Pero el punto es esa distorsión, ¿sí? Atrae el hecho de la gloria y la excelencia que han alcanzado, ¿sí? Y entonces ellos se vuelven el referente de vida. Pero no importa que sean adúlteros, que sean fornicarios, ¿sí? No importa que sean marihuaneros, que sean drogadictos, ¿sí? O sea, no importa. Lo importante es que esa persona es digna de imitar porque, wow, está en la cima, está en la fama, ¿sí? Y hasta llegan a decir que porque dice que Dios les bendiga, entonces no, esa persona está bien con Dios. Y por eso es que está así bien. Es súper. Entonces hay una distorsión y la identidad verdadera del ser humano se ha perdido en esa distorsión que el mundo maneja. Nosotros hoy día decimos, no, ya estamos en el último tiempo porque es terrible, o sea, lo que está pasando es terrible. Sin embargo, cuando uno lee las Escrituras, no es que antes era mejor. Desde Génesis vemos cómo la humanidad está totalmente desviada de Dios y su identidad se ha distorsionado, se ha borrado, podría decir yo, se ha perdido. Sin embargo, Dios en su gracia no solo nos ha salvado, sino que nos ha adoptado como sus hijos. Y esto lo hace para presentar la verdadera humanidad. En Cristo, el nuevo Adán nació. Nos muestra el Señor cómo quiere que sea la verdadera humanidad, cómo seamos. El Señor nos ha adoptado y nos muestra, nos anima a andar como Él es, para que esta distorsión sea notable. Por eso somos luz. La luz hace notable lo que está ocurriendo en las tinieblas. Entonces, eso es lo que viene hablando Pablo aquí en Efesios. Como la vez pasada dijimos, desde el capítulo 4,
empiezan los imperativos, ya después de haber hablado de los indicativos. Lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que ha hecho para su gloria, ahora nos dice a nosotros, bueno, ahora vayan ustedes y sean luz, sean hijos de Dios, sean, anden conforme el llamado que se les ha hecho, sean dignos del llamado que se les ha hecho, ¿sí? Andar una vida digna del llamado que se nos ha hecho. Eso inició en el capítulo 4. Aquí en el 5 sigue Pablo un poco con ese argumento que lleva una trazabilidad a partir del 4 hasta el 6, un poco para mostrar esto. Aquí en el capítulo 5 vamos a notar cómo Pablo nos presenta una triple exhortación. Nos anima, nos llama a vivir como hijos de Dios, a rechazar la desobediencia y a brillar como hijos de luz. Y vamos a notar que eso no es en nuestras fuerzas. Ya desde el capítulo 1 hasta el 3 ha dicho, Dios ya te ha dotado de eso. Dios te ha hecho luz. No es en nuestras fuerzas. Entonces, esta no es solo lo que Pablo está diciendo a partir del capítulo 4, aquí en el capítulo 5, no es solo una recomendación moral, no es pórtate bien, ¿sí? Sino un llamado divino con implicaciones espirituales profundas que nos invita a reflejar el carácter de nuestro Padre. El carácter de nuestro Padre en medio de una cultura en tinieblas. El Señor un día le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti. Que ellos se conviertan a ti. Creo que implícitamente uno puede poner coma, no que tú te conviertas a ellos. Eso no lo dice Jeremías, pero implícitamente el texto parece que estuviera diciéndolo de esa manera. Pero un poco ese mensaje es lo que vamos a notar el día de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias, Efesios 5, vamos a leer hasta el versículo del 1 al 14. Un poquito carnudo aquí, ¿sí? Y creo que más adelante voy a desmenuzar eso en otra predicación, pero aquí vamos a ver un poco lo que el Señor quiere decirnos en estos versículos. Pero hay bastante de qué sacar aquí, bastante información, bastante bendición de parte de Dios para abrir nuestros ojos. Pero quisiera que viéramos el panorama en este capítulo a partir de los versículos del 1 al 14. Voy a leer en favor de ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. No es tan diferente a la de la Reina Valera. Entonces, leo en favor de ustedes, mis hermanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de
que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Muy bien, hasta ahí. Vamos a estar desarrollando la enseñanza de hoy. Entonces, el primer punto que quiero que notemos hoy es esta exhortación que nos hace Pablo desde el principio. Estamos siendo llamados a vivir como hijos de Dios. Entonces suena así chévere, a vivir como hijos de Dios. Listo. Vamos a vivir como hijos de Dios. Bueno, ¿cómo? ¿Qué implica eso? ¿Qué es ser hijos de Dios? Creo que ya una vez hice una predica al respecto. Y lo primero que podemos notar en este pasaje es que esta exhortación tiene el propósito de motivarnos a ser imitadores de Dios como principio de vida cristiana. Imitadores de Dios como principio de vida cristiana. Cuando digo principio, se refiere a que debe ser nuestra base. ¿Sí? Entonces, aquí la frase como hijos de Dios tiene una implicación de identidad. Es una invitación directa a imitar el carácter de Dios. Imitar el carácter de Dios. Hacer como es Dios. No ser dioses, sino hacer como Dios es. Por eso el llamado de Pablo en el capítulo 4, ¿sí? A vivir de una manera digna de nuestro llamado. Una manera digna de nuestro llamado. Entonces, ser hijo de Dios aquí no se refiere a una identidad biológica, ¿sí? No se refiere a Dios como nuestro Padre biológico, sino a la identidad del ser. Si tú eres hijo de Dios, entonces anda como tal, como hijo de Dios, imitando a tu Padre, imitando a Dios. Vemos en la exhortación de Pedro, ¿recuerdan lo que dice Pedro? Sed santos, porque yo soy santo. Pedro está citando ahí Levíticos. ¿Sí? Pedro está citando ahí Levíticos. O también el mismo Jesús en el Sermón del Monte cuando dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A eso se refería Jesús. Imiten a Dios, anden como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora esta exhortación no la hace Pablo como una carga moral, sino como un deber ser. Es decir, sino que debe ser una expresión natural de nuestra nueva vida en Cristo. Si ya yo soy hijo de Dios, si yo he creído en Dios respecto a la identidad que me ha dado, yo no lo hago para ser, ¿recuerdan lo que he dicho siempre? No lo hago para ser hijo de Dios. Yo imito a Dios porque soy hijo de Dios. Hace parte de mí. Y
como tal, por eso digo de manera natural, eso debe salir de mi vida. ¿Sí? Debo, en todo lo que hago, Dios debe ser expresado. ¿Sí, mi hermano? Sí, un breve testimonio asociado a eso. En el salón donde yo estaba repartiendo unos brownies, ¿ya? Y quedaron como 6 brownies. Entonces los profesores estaban diciendo, rífelos, profe. Yo siempre digo, yo soy de rifas, para ver la sabiduría en mi mente. ¡Pum! Por el que me responde esta pregunta en inglés me doy bravo. ¿Ya? ¿Cuál es su rey? Y así, o sea, porque pensaba, no puedo caer en eso, no voy a hacer algo diferente. Gracias, hermano, por el testimonio. Entonces, esta exhortación no es, en ese sentido, una carga moral. ¿Sí? No es que ahora me toca hacer, como ya yo voy a la iglesia y ya leo la Biblia, entonces me toca, o sea, tengo que mostrar que soy cristiano. No, yo no tengo que mostrar. Yo lo muestro porque soy. ¿Sí? Es mi identidad. Yo sudo como cristiano. O sea, debe salir de mí. Mi corazón, mi mente ha sido tan afectada por Dios y sus propósitos que eso debe salir. ¿Sí? Y cuando llegue la tentación, cuando llegue alguna circunstancia, un tropiezo, mi vida enseguida va a rechazar eso. Va a rechazar eso. La palabra me va a recordar: yo soy nueva criatura en Cristo. Antes lo hacía, ya no. Entonces cuando viene la culpa, pero antes sí, no, pero es que ya yo fui lavado de mi culpa. Mi Señor me limpió de eso. Ahora ya soy libre de culpa. He sido expiado y puedo vivir con libertad. Así que si alguien viene, pero tú antes te tomabas una cervecita, bueno, sí, pero ya ahora. Amén. Antes yo te veía borracho por ahí, pero ahora no. Y no me avergüenzo. Me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mí, ¿cierto? Entonces, ya vivo como un hijo de Dios. Imitamos a Dios porque reconocemos que somos sus hijos por gracia, no para intentar ganarnos un estatus. ¿Sí? No para que me vean bien allá en la iglesia, ni para que la gente me vea bien. No es porque ya soy. Amén. ¿Sí? Es porque ya soy. Entonces, somos imagen y semejanza de Dios y como tal actuamos. Reflejamos su gloria con nuestra vida. Reflejamos su gloria con nuestra vida. También esta motivación, que dice Pablo aquí, tiene implícito el hecho de que Dios mismo se muestra como un modelo digno de imitar. Es interesante que nos dice que seamos imitadores de Él. Y yo pensaba esto en Pablo, cuando Pablo dice entonces, sean imitadores de mí. Pero Pablo está diciendo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no está diciendo, fíjense en mí, no. Miren, yo imito a Cristo, ustedes también pueden imitarlo. ¿Sí? No es para que tú te engrandezcas, no, es para que Dios sea engrandecido. ¿Sí? Entonces, Dios es el único modelo digno de imitar, tanto que nos muestra a Cristo como el ejemplo del hombre perfecto y a donde Dios quiere que lleguemos en ese sentido. ¿Sí? Imitar a Cristo, su vida. Pablo muestra a Cristo como un modelo supremo de entrega y santidad. Y qué interesante acá este tema de que Él nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio vivo, sacrificio a Dios. Es el mejor ejemplo, digno de seguir. Y vemos las palabras del apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se está refiriendo a Cristo también en ese sentido. El amor de Dios
a través de Cristo. De tal manera Dios nos ha amado que ha enviado a su Hijo. Si lo ven, Cristo como muestra de amor del Padre. Entonces la definición aquí de amor no se trata solo desde el punto de vista sentimental, ¿sí? Sino en términos de acción y sacrificio. Por eso Cristo es el modelo perfecto. Por eso Él nos dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Imítenme. Yo he sido sacrificio vivo. Y por eso la invitación de Pablo, la exhortación de Pablo en Romanos 12. Y en 3:17 nos dice que tenemos que amar como Cristo, entregando nuestra vida por Él. Exacto. Entonces implica ahí el hecho de ser un sacrificio vivo. ¿Sí? Yo debo amar a mi hermano porque soy hijo de Dios, porque Cristo, Él nos amó, y la forma en que Él nos ha amado, nosotros debemos reflejarla también para su gloria. Eso hace parte de ser hijo de Dios, amar a los hijos de Dios. Entonces, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo vemos aquí en el verso 2. Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. Ese amor no fue un amor emocional. No es que Dios envió a Cristo porque es que le caímos bien, o porque Él dio algo bueno en ti. Que dio gracias porque es que yo sí veía que mi vida era como buena. Es que yo soy bueno dentro de mí, entonces yo merecía que tú me llamaras. O sea, qué bueno que te fijaste en mí, porque es que aquí estaba yo hace rato pasando la mano. No, exacto, no. Se nota que no es un tema de sentimientos, mucho más allá. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios trasciende las emociones. Recordemos que las emociones suben y bajan. Entonces, Dios permanece fiel. Dios hoy no piensa, Carlos hoy sí es santo. Sí, no, hoy amanecí, Carlos hoy sí es santo. Y mañana no, yo estoy molesto con Carlos, esperado, no merecí el infierno. No, Dios es fiel a su promesa, fiel a sí mismo. Es tan fiel a sí mismo que Él ve en mí su carácter a través de Cristo. Si no, pues enviada toda la ira para que fuese destruido. Pero en Cristo toda la ira cayó sobre Él. Entonces, su entrega es descrita como ofrenda y sacrificio a Dios. Vemos ahí un poco del lenguaje del templo, mostrando que la muerte de Cristo fue una adoración perfecta. Jesús era el hombre perfecto, digno de desatar el rollo. ¿Se acuerdan? El Apocalipsis. No había nadie más, solo Él. Y qué chévere eso de Apocalipsis, porque no había ni un ángel, ni un querubín, ni estaba Pedro por ahí, ni María, ni un papa. Era Jesús el único digno de abrir el rollo. Solo Él es digno de imitar, solo Él es digno de alabar. Entonces, esto de andar en amor, quiero que también veamos, es ser obedientes a Dios y someter nuestra vida a su voluntad, como Cristo lo hizo. Cristo fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. Él no le huyó al mandato que Dios le había dado.
y no abusó de su legalidad. No le dijo al padre, no, padre, no se vale. Tus manos que vean lo que hacen, pero no, él asumió y tomó nuestro rol, nuestra responsabilidad, la cargó nuestra culpa. Entonces, en esto vemos el amor de Dios, como Cristo lo hizo, ¿cierto? Eso es olor fragante a Dios. No es que huelas a rosas, ni a Calvin Klein, ahí delante de Dios. Es que huelas a Cristo. Olor fragante a Dios. Es que Dios se agrada en un corazón contrito y humillado. Un corazón que se somete a Él y está en pro de su gloria, que busca su gloria. Siendo imagen y semejanza suya, siendo un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que implica ser hijo de Dios. Obedecer a Dios, caminar en pro de su gloria, bajo su voluntad. Dios se agrada en aquellos que le obedecen, no porque les toca, sino porque le ama. El que ama a Dios le sigue y cree en lo que Dios le ha pedido, cree en lo que Dios ha dicho de él. Si Dios nos dice que somos sus hijos, entonces andemos como hijos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, la síntesis hasta aquí es que estos dos versículos que vemos ahí, el 1 y el 2, es que debemos imitar. Que imitar a Dios no es un esfuerzo moral vacío, sino una respuesta a nuestra identidad como sus hijos amados. Cristo nos mostró cómo se ve ese amor en la práctica: renuncia, sacrificio y entrega total. Ser imitadores de Dios es andar en ese mismo sentido, en ese mismo amor. Hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo, el cual se entregó y a sí mismo se humilló. ¿Sí, Diana? La respuesta nuestra para buscar esta nueva identidad implica, de acuerdo a lo que dice la palabra en otro texto, a morir a nosotros mismos. O sea, no hay forma de buscar una nueva identidad si no reconocemos que hemos muerto al viejo Dios. Es un morir para poder vivir la nueva vida. Y ese es un proceso de morir a mis deseos, a mis planes, a mis metas, a mi vieja manera de andar antes, para vivir esta nueva identidad. Así es, gracias a Dios que no estamos solos, ¿cierto? Así es. Que su Espíritu nos hace entender eso y nos ayuda. Por eso Él es nuestro consolador. Entonces, por esto que Pablo aquí, hablando de esto de andar en ese mismo amor y el mismo sentir en Cristo, hace un llamado a no vivir como hijos de desobediencia. Y va a ser ahora un contraste respecto a lo que es ser un hijo de Dios y a lo que es ser un hijo de desobediencia. Ahora, aquí, mis hermanos, yo quiero animarlos a que veamos lo que la Escritura nos dice. A veces hacemos el quite de la Escritura conmigo. Uy, Dios, no somos. La Escritura nos llama a revisar nuestro corazón. Esto que está escrito aquí era para la iglesia, no era para los de afuera, era para la iglesia. Entonces quiero animarte en ese sentido, que esto no lo veas aquí como que Carlos te está, que Carlos parece que Carlos como que me ha visto o alguna cosa, y entonces sí. Mira, en algún momento alguien se me acercó y me
Oye, pero tú me estás tirando duro. O sea, yo estoy leyendo lo que dice la Escritura. Y esto para mí también, o sea, es decir, yo no estoy diciendo esto es para ustedes, para mí también. ¿Sí? Entonces, en ese sentido les animo a que podamos tener un corazón dispuesto a recibir lo que Dios nos dice como iglesia. Como iglesia. Entonces, el segundo punto que vamos a ver es este, que estamos llamados a vivir, a no vivir como hijos de desobediencia. Y Pablo aquí nos va a mostrar las características de lo que no es ser un hijo de Dios. De lo que no es ser un hijo de Dios, de lo que no es reflejar el carácter de Dios. Entonces, Pablo, después de haber iniciado con lo que implica ser un hijo de Dios, sigue aquí con un gran pero. ¿Sí? Pero lo hace para marcar lo que no es ser un hijo de Dios. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a santos. Y entonces hacemos uy, no es conmigo. ¿Sí? Pero nos lo está diciendo por ahí. Y a veces pensamos que solo Bad Bunny es fornicario o es inmoral. No, o sea, es decir, somos la humanidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llamados a imitar a Dios. Dice también Pablo aquí a partir del verso 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza, ¿sabes esto? Que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie se engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Aquí es donde está el asunto. Aquí es donde está el asunto y vamos a llegar a eso. Entonces, hermanos, quienes hemos sido hechos hijos de Dios, debemos rechazar toda forma de vida que caracteriza a los hijos de obediencia. Yo no puedo ser cristiano. Escúchenme esto. Yo no puedo ser cristiano y estar de acuerdo con alguien que está mostrando el carácter contrario a la voluntad de Dios. Es decir, no puedo ser cristiano y andar y seguir a alguien que no está andando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Esa vida está bajo juicio, el juicio de Dios, y es contraria a su carácter. Entonces, no debemos andar con una conducta impropia de santos. Vemos ahí que se mencionan 3 pecados: inmoralidad sexual, a partir del verso 3 y 4, inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Todo esto refleja un corazón centrado en sí mismo. Todo lo que busca nuestra propia satisfacción es idolatría. ¿Saben por qué es idolatría? Porque en última nuestro Dios somos nosotros mismos cuando buscamos satisfacer esos deseos que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios. Esto no imita a Dios, porque esto no hace parte del carácter de Dios. Un ejemplo de normalización del pecado es que en la cultura actual la inmoralidad sexual y la avaricia ya no son vistas como vicios. Sí, como vicios, o sea, eso no tiene nada malo.
sino como formas de libertad o éxito. La trampa, ¿sí? Recuerda que eso no es nuevo porque eso le llamaban malicia indígena. Pero eso es cultural, eso está bien, no, eso no está bien. Si estás haciendo trampa, estás yendo en contra de la voluntad de Dios y no estás siendo un hijo de Dios. Algo tan sencillo como colarnos en la fila para pagar, por ejemplo. Algo tan sencillo como eso. Rogar los puestos cuando nos dan de más. También, ¿sí? Nos dieron de más y son culpa mía. ¿Sí? También entra a ser bien el trabajo. O sea, tengo un salario fijo, me está pagando por eso, pero yo no lo estoy haciendo como debería. Me está pagando por algo que yo todavía no he cumplido. Bueno, ese es un muy buen ejemplo también. Y esto se ve mucho ahora en estos trabajos que son virtuales, ¿cierto? Por ejemplo, a veces no se le dedica el tiempo que es, sino que hacemos algo de rapidez y salimos, ¿sí? Y aún no solo los trabajos virtuales, sino los que van al trabajo, son 8 horas, pero de las 8, 5 estuvo por allá escondido, por el baño, en otras cosas, quemando el tiempo. No tiene mal que vaya al baño, claro que sí, pero cuando lo hacemos de una manera para esquivar nuestra responsabilidad, lo estamos haciendo luz, ¿sí? Entonces, ese es otro buen ejemplo. El esquivar los impuestos también, como decía Sara, evadir los impuestos, hacerle el quite, ¿sí? Es que el gobierno es un ladrón, que no sé qué, bueno, si el gobierno es ladrón, de todos modos ahí hay unas leyes y hay que cumplir con eso, ¿sí? Entonces, debemos estar apercibidos en eso, abiertos los ojos en nuestro día a día. En nuestro día a día. Y aquí es donde quería llegar, porque creo que se vuelve algo tan sutil. ¿Qué estamos viendo en las redes sociales? Series, películas, música, que su único fin es obsceno. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a ver una película, lo primero que vemos es el formato, ¿para qué? ¿Sí? O sea, la edad, porque a partir del más 16, eso tiene ya su cuestión. Sí, tiene su cuestión extraña y ya. ¿Sí? Entonces, el hecho es tener cuidado. Y aún cuando vemos que una película va a tener una escena, mejor pasa eso, adelante. Pero si nos quedamos ahí, estamos siendo cómplices. Y ese es el asunto. Cuando tú eres cómplice, estás practicando el pecado. Te estás haciendo partícipe. Entonces, en las leyes creo que hay algo que hay un autor intelectual y el autor material, ¿cierto? Entonces, en cierta manera nosotros estamos dentro de esa delgada línea. Nos volvemos autores, cómplices de ese tipo de contenido. Cuando voy en el carro y pongo reggaetón, miren hermano, o sea, del 100%, el 99% del reggaetón es dañado. Lo lamento para aquellos que les gusta, pero no hay un solo mensaje bueno. Y los mejores son los que más groserías y más obscenidades tienen. Y son los que están en primer puesto, ¿eh? En la Billboard, en no sé qué otra, Spotify, ¿sí? Son los que más arriba están. Y ni qué decir
cierta manera, como canciones culturales que teníamos nosotros en nuestra, digamos que veíamos como común, como el vallenato. A veces revisamos algunos vallenatos y tienen su cuestión ahí, donde se exalta la inmoralidad. Culto al cuerpo. ¿Cómo? Culto al cuerpo. Culto al cuerpo, sí, exactamente, donde se exalta el hecho de que yo tenía una, pero ahora tengo otra, y entonces esta la tengo, pero la tengo otra por aquí escondida, y haciendo un culto, idolatría, ¿cierto? Al adulterio, y estamos siendo partícipes, aun cuando medio lo tarareas. ¿Sí, mi hermano? Esto de inmoralidad sexual, el otro día me encontré con algo en la red y es la recomendación que estaban haciendo de practicar la masturbación Bueno, como mecanismo para alcanzar plenitud sexual en el matrimonio y fuera de él. entonces son cosas que tristemente, si no las apartas, te vas a acostumbrar. Y le pasa lo que la rana dentro de la olla. Cuando vienes a ver, ya está cocinado. Ya está cocinado. ¿Sí? La exhortación de Pablo a evitar lo obsceno y lo necio no solo aplica a lo que decimos, sino a lo que apruebas pasivamente. Estamos siendo pasivos cuando dejamos pasar cualquier cosa. Yo prefiero no escuchar la radio, música de la radio, porque la radio me va a poner cosas que no me van a edificar. A mí me carga cuando a veces uno paga un taxi y yo voy con mis hijas, a mí me da pena ajena. Yo les pido que digan la palabra. Sí, exacto, o sea, eso da vergüenza. Y ellos van como si nada, porque se volvió normal. Y aquí es donde está el asunto. Nosotros somos luz en ese sentido. Y a lo que está mal lo llamamos mal. No, es que es cultura, eso se parte ahora. No, y eso es quitarle la gracia a los hijos. No. Guarda a tus hijos y dile, eso está mal. Eso está mal que tú estés escuchando esa música, porque eso te afecta la mente. Directamente, eso va directico aquí. Lo que ves, lo que entra por los oídos, te está afectando. Y tus decisiones se van a ver afectadas por eso. ¿Sí? Tanto que no tiene nada de malo ver a la chica que va. No. Mira, esos mensajes, de cierta manera, supuestamente te están diciendo tranquilo, con que Dios te ha dicho, no, sí. Las muchachas ahora andan, ellas son las que tienen la culpa, no tú. No tienes la culpa de que ellas vayan mostrando los senos y su cuerpo. Eso no es cierto. Yo soy luz y tengo una responsabilidad delante de Dios de llamar a lo que está mal, hermano. Y como vemos aquí en este texto, nosotros, siendo luz, mostramos las tinieblas. Ahorita vamos a ver un poco eso. Entonces, fíjense lo que dice Pablo: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Eso está en Romanos 1:32. Pablo le está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia: cuidado, no se vuelvan partícipes. No dejen que esto no se traguen el sapo. Entonces es un llamado a, como iglesia, tener cuidado con estas cosas y rechazarlas y llamarlas por su nombre. Yo no tengo que quedar bien con alguien para que venga a la iglesia, no. Él va a venir porque Dios afectó su corazón. Yo no tengo que empujar a nadie.
Si tú has hablado, le has compartido la palabra y has mostrado a Jesús con tu vida, esa persona, si es de Dios, va a decir, oye, ¿qué voy a ir allá? Porque yo me siento identificado, siento que Dios me está animando, ¿sí? Yo no tengo que empujar a nadie en ese sentido. Si tenemos que persuadir, no quiere decir que nos va a quedar callados, no. Una cosa es empujar a la gente y otra cosa es persuadirla. Y decirle la verdad, mira, estás haciendo eso, delante de Dios se llama pecado, eso delante de Dios se llama adulterio, eso delante de Dios se llama fornicación, eso delante de Dios se llama avaricia. ¿Sí? Hay que decirlo. ¿Sí? Sí, pues ni modo, ¿cierto? Pero hay que hacerlo, debemos persuadir, pero nosotros no convencemos a nadie, es una tarea del Espíritu de Dios. Bien, sigamos. Bien, entonces dice que no nos engañemos. Mira, no nos engañemos. Lo que toleramos hoy con pasividad, mañana lo vamos a imitar con normalidad. Lo que toleramos hoy con pasividad, mañana lo vamos a imitar con normalidad. De igual manera, el pecado de la lengua, palabras necias, obscenas, vulgares, las cuales revelan lo que hay en el corazón. Recuerdan que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Saben que en mi cultura eso es tan normal decir? No voy a decir palabras. Eso es normal, eso. Lo nombramos normal. No, pero tu corazón sabe que eso no está bien. No lo hagas mejor. ¿Sí? En contraste, el creyente debe expresar acciones de gracia como lenguaje propio de quien ha sido redimido. Cuando nosotros nos expresamos bien y damos gloria a Dios con nuestro léxico, usando palabras obscenas, estamos reflejando a Dios, estamos dándole gloria a Él. Y no solo palabras obscenas, sino también chismes y cosas que no están bien. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos en ese sentido evaluar nuestras conversaciones. Nuestro hablar refleja gratitud o vulgaridad. Usamos sarcasmos hirientes, chismes, palabras de doble sentido, chistes de doble sentido. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Si yo estoy viendo que eso está volviendo normal en mí, tengo que ser un padre bien, no que estoy haciendo. Hay que revisar mi corazón, porque no estoy entonces imitando a Dios. La gratitud aquí, dice Pablo, es presentada por Pablo como el antídoto. Un corazón agradecido no necesita impresionar con palabras corruptas. Entonces los jóvenes, a veces para quedar bien, no sé qué y tal, entonces hay palabras que para quedar bien, hey, Betanda, ¿cómo vamos? Hey, Mariflor, no sé qué y tal. No, yo no soy así. Yo bendigo con mis palabras. Bendigo con mis palabras. Yo no estoy hecho para maldecir a otro. Cristo vive en mí. Mis palabras deben salir como Cristo las diría. No palabras corruptas. No chistes sucios para quedar bien con otro, para que se ría. No. Hay chistes hueseros, pero que dan risa. Y que no son obscenos. Entonces, no es que el chiste esté malo, lo malo es el contenido. No es que la música esté mal, lo malo es el contenido. No es que tú charles con alguien que esté mal, que es que fulano es grosero. Pero entonces, si tú te hablas con él, al entenderlo, mira, yo no estoy de acuerdo que me llame gay. No, ¿sabes? ¿Por qué yo no soy así? A veces la gente, perdón mi hermano, Tabito va a decir algo y entonces tú también dices. Sí, el significado de imitar dice objeto que imita o oye a otro,
normalmente más valioso. Entonces, ¿qué analizo yo de eso? Que si intentamos nosotros ser moralmente dignos, per se, porque es bueno, moralmente ser bueno, nos vamos a frustrar porque nuestra naturaleza no, por mucho que uno quiera, vas a flaquear moralmente, ¿verdad? Pero si tenemos el enfoque de ser llamados hijos de Dios y de imitar a Cristo Jesús, nuestro enfoque está porque tenemos un ejemplo digno de imitar, como dice aquí, o sea, es más valioso que nosotros. O sea, los valiosos, el imitarlo no nos hace en sí valiosos solamente a nosotros, nos hace valiosos a quien imitamos, porque a él es el que reflejamos, es el que nos muestra el estar en la luz, ¿verdad? Y otra cosa que también es muy fuerte es que el pecado es una de las luchas que va a enfrentar la iglesia, y por eso ahí lo dice, que no se hable de fornicación, que no se hable, porque lo que está normalizado por fuera, como dices tú, sutilmente se puede meter en la iglesia, porque tenemos esa lucha con ese tipo de situaciones donde el placer, porque fíjate que dice, tenga a su esposa en dignidad. O sea que si tú tienes unos beneficios que generan placer, que generan satisfacción, pero Dios los tiene en unos parámetros que son los que tú tienes que buscar, no como los busca el hombre. Si dice una sola mujer, ella dice que puede tener tres. O sea, exaltar a Dios en ese sentido. Mi hermano, te ibas a vamos a escuchar en cuanto a la música del mundo, Dios nos ha dado un cerebro para analizar las cosas. Muchas veces pensamos que la música del mundo toda es mala. Ayer, por ejemplo, yo siempre estoy en YouTube viendo prédicas y me llamó la atención un bolero romántico de mi época. Era muy conocido. El título de esa música romántica es Nosotros. Y termina diciendo, no es falta de cariño, te quiero con el alma, pero por ese amor te digo adiós. Entonces, ¿cuál era la historia? Es un cantante y compositor cubano que tenía un noviazgo con una mujer, y entonces él enferma de tuberculosis y se inspira en esa canción. Y por esa tuberculosis que él estaba sufriendo, o sea, hay que entender el contexto también. exactamente, le dice entonces adiós. Pero otro lo tergiversa y lo pone No quiero hacerte daño. Y el hombre muere. Entonces hay que entender el contexto de las cosas. No toda la música mundana es mala. tener cuidado. ¿Sí? Sí. Bueno, de aquí en adelante, gracias por los que han participado, pero para que me rinda un poquito más, voy a seguir yo acá. ¿Listo? Entonces, estamos llamados, mis hermanos, en ese sentido, a imitar a Dios. Como dice Romanos, desechemos las obras de las tinieblas, vestidos del Señor Jesucristo. Romanos 13, ¿cierto? Ahora, aquí en el verso 5, vemos que la herencia del reino no pertenece a los que practican tales cosas, es decir, a los que van en contra de la voluntad de Dios. Que yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, entonces yo por eso me merezco. Que ya Cristo me prometió, pero no importa si yo lo seguía, si yo ando, si yo ando viendo cosas que no debo ver, si ando mostrando con mi vida, no mostrando la identidad de Cristo, pues hermano, yo lo lamento, pero la Escritura aquí me dice otra cosa. Me dice otra cosa, o sea, no está mostrando a Cristo, por su fruto lo conoceréis. Revisa tu corazón. Aquí Pablo es directo. Pablo es directo, dice, porque con certeza sabéis esto,
No es que porque Dios me prometió, no, con certeza sabía que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Si tú te comportas así, dice que eres cristiano, yo lo siento, tus frutos están mostrando otra cosa. No estoy diciendo que la salvación se pierde o que un día tú mostraste que eras sano, algo, pero y ahora no. O eras o no eras. Entonces mi vida debe reflejar cada día más a Cristo. No es que yo antes cuando llegué estaba en el primer amor y ahora no, hay que pasar el tiempo y las cosas y ahora ya no. Te caíste, bueno, listo. Ya Cristo te perdonó. Levántate. Anda como hijo de Dios. Arrepiéntete. Si eres hijo de Dios, arrepiéntete. Un llamado a una exhortación a exaltar a Dios en ese sentido. Entonces, este versículo no habla de pecados ocasionales, sino de una práctica constante que demuestra que no ha nacido de nuevo. Por eso les digo, esto fue escrito para la iglesia. No se dejen engañar. No erréis, dice Corintios. Los fornicarios, idólatras, adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Una vez le preguntaron a un señor que tenía un cabaret, una taberna. Yo se lo conté a Carlos. Y es un episodio real. Tenía una taberna. Y el tipo súper bien con su taberna, ¿cierto? Es decir, ganaba mucho dinero. Y alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿y si te va súper bien? Y él respondió, sí, gracias a Dios. Y entonces le dijo, oye, pero ¿qué haces tú para que te vaya tan bien? No, es que yo diezmo en la iglesia. Y yo doy, cuando me dicen que de yo doy para ayudar a los pobres. Y por eso es que Dios me ama tanto que Él me provee. Pero si el fruto está mostrando otra cosa. Exacto. Entonces no erréis. No creas que porque haces cosas buenas a veces entonces eres hijo de Dios. No, tú eres hijo de Dios siempre. Siempre. Es cierto que estamos en un mundo caído, podemos tropezar, pero yo no practico el pecado. Es una constancia en mi vida. Entonces, no nos dejemos engañar, no te dejes engañar, ni te hagas partícipe con ellos, dice Pablo. Si ven a donde aterriza, porque él dice, no sean partícipes con ellos. Es una advertencia contra los que minimizan el pecado. En su época, en la época de Pablo, como en la nuestra, había quienes excusaban estas prácticas con argumentos culturales o libertinos. Era el llamado que hace Pablo a los corintios, porque había un personaje que andaba con la madrastra y la iglesia como que no hacía nada. Oye, no, eso no está bien. No es posible que Pablo tenga que decirles porque ellos no hacían nada. Pablo no les decía, no les dijo, oye, que los felicito porque ustedes se dieron cuenta que entró esto aquí y ustedes lo echaron fuera. No, Pablo dijo, oye, no, mira lo que está pasando. Entonces no podemos nosotros permitir esas cosas en nuestra vida como hijos de Dios y mucho menos en la iglesia si nos damos cuenta al respecto. No está mal que llamemos a nuestro hermano si vemos que está en algún pecado. En ningún momento es para acusarle, nosotros no somos jueces. En ningún momento es para pisotearle o para hacerle sentir mal, hacerle sentir culpable.
No, nuestra tarea es rescatar. Nuestra tarea es ayudarle a ver su pecado en Cristo, a través de la Escritura. No puede decirle, no, tú te mereces en el infierno, o vete de aquí, no. De hecho, cuando alguien es puesto en disciplina, la Escritura, cuando habla de la disciplina, no es solo un acto de sacar a la persona y échenla de aquí. No. La disciplina tiene el propósito de recordarle al hermano que Dios es digno de alabanza y que Él no lo está haciendo. Y nosotros acompañarle en su proceso y ayudarle. No es para menospreciarlo y echarlo fuera, ¿no? Pero sí hacerle notar, mira, como estás haciendo esto, tú ya no puedes participar en el ministerio. Puedes venir a la iglesia, pero no puedes participar en el ministerio. Entonces, la disciplina en ese sentido tiene ese propósito. Bien, entonces debemos definir límites en nuestras relaciones laborales, en amistades, entretenimiento. Hay que poner límites, no ser partícipes. Eso implica tomar decisiones incómodas, quizás romper con amistades, y no es el hecho de no, yo no te hablo, no, es que ya si tú empiezas con esos chistes flojos, mano, yo mejor me voy. Perdona, pero no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo de la mujer a través de ese chiste. La mujer es imagen de Dios también, y yo no estoy de acuerdo en que tú la destruyas con ese chiste obsceno. Yo no estoy de acuerdo en que hables así del matrimonio, porque eso es imagen de Dios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, hermanos, si van a empezar con eso, yo me voy. ¿Sí? Tenemos que poner límites. Incluso rechazar ciertas oportunidades que comprometen nuestra santidad, como recibir coimas. Eso se ve mucho en la política, pero tristemente a veces personas para ascender, entonces el jefe le dice, no, pero estoy haciendo, pero tienes que hacer algo por mí. ¿Sí? Entonces, tener cuidado con eso, o permitirle al jefe un pecado, un error que está cometiendo, los contadores y estos que manejan el dinero, permitirle porque es para yo guardar mi puesto, porque el jefe me dice, no, tienes que guardar en tu relación con Dios. Eso es lo más importante, eso es mucho más valioso. Y poner el pecado en evidencia, eso está mal lo que usted está haciendo. Dios es digno de alabanza. Entonces, la gracia no es licencia para pecar, sino para poder para vivir en santidad. Nuestra vida debe contrastar con la cultura creyente. Nuestra vida debe sacar a la luz lo que está mal. Nuestra vida cristiana ya no es conforme a este mundo, ha sido moldeada en Cristo y debe mostrar la transformación de nuestro entendimiento. Sujel Michelet escribió algo. Dice que la vida cristiana no es simplemente una mejora de la anterior. Es una vida completamente nueva. Es una vida completamente nueva. No es una mejora. Es que ya ahora soy mejor. No, tú eres diferente. Esto recalca que no se trata de ser mejores personas, sino de vivir como nuevas criaturas separadas del mundo. La vida cristiana no puede definirse solo por lo que creemos, sino también por lo que rechazamos. Rechazar la inmoralidad, la codicia, el lenguaje corrupto, no es legalismo. Es fidelidad. No somos hijos de desobediencia, porque ya hemos sido trasladados al reino del Hijo, es decir, a Jesús. Por tanto, no debemos caminar como si aún perteneciéramos a las tinieblas.
un hijo hereda rasgos de su padre. Si somos hijos de Dios, entonces debemos parecernos a Dios, imitarle en su carácter. La paternidad espiritual también se refleja en el comportamiento. Entonces, el último punto, estamos llamados a vivir como hijos de luz. Pablo no solo nos dice que debemos alejarnos, también nos muestra hacia dónde debemos avanzar. No basta con dejar atrás las tinieblas. Ahora debemos andar como hijos de luz, reflejando el carácter de Dios en un modelo en un mundo en oscuridad. Así que ahora vamos a ver un poco lo que nos muestra este texto, este tercer punto. Entonces, como creyentes ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que hemos sido hechos luz en el Señor y por tanto debemos vivir de forma que refleje esa luz. Escuchen esto: produciendo fruto, discerniendo la voluntad de Dios y confrontando las obras del mal. Por eso el verso 8 nos muestra muestra una transformación radical de identidad. Pasamos de tinieblas a luz. Pasamos de tinieblas a luz. Dice el texto: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y eso es claro. Pablo no dice que estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Ya no somos tinieblas. Ya no somos tinieblas, ya no andamos en tinieblas. Ahora somos luz. Y no por mérito, sino por el Señor. Tesalonicenses nos recuerda eso. Tesalonicenses 5:5 dice que todos vosotros sois hijos de la luz, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche y de las tinieblas. Y vemos entonces nuevamente la exhortación aquí: anden como hijos de luz. Anden, vivan, es una exhortación. Entonces, hermanos, al igual que la luz pone en evidencia lo oculto, nuestra vida refleja nuestros principios, lo que somos, nuestro carácter. Entonces, Pablo habla ahí del fruto del Espíritu, ¿cierto? En el verso 9, que es visible. ¿Cuál es ese fruto? Bondad, justicia, verdad. Bondad, justicia, verdad. El creyente no camina ciegas, sino que discierne lo que agrada a Dios. Escuchen eso: discierne. No es que tú te la pillaste, es que ya. Claro, eso era lo que yo quería decir. No es que tú te la pillaste, es que el Espíritu de Dios te lo ha mostrado. ¿Pero por qué? Porque también el Espíritu de Dios te ha llevado a leer la Escritura y a meditar en ella. No a grabarnos versículos por grabarnos. No, es que realmente aquí afecte y nos transforme. Nos transforme. Entonces, vivir como hijos de luz implica un estilo de vida ético, transparente, guiado por la verdad. Nuestro propósito de vida es reflejar el carácter de Dios, ser sacrificios vivos, pues este es nuestro culto racional, es nuestra cultura. Yo soy barranquillero, pero mi cultura es celestial. Yo soy barranquillero, pero yo no imito la cultura barranquillera. A mí yo soy luz. Me acuerdo que en Manizales y aún en Medellín me decían: oye, pero tú pareces costeño. ¿Pero por qué? Oye, tú no tomas, tú no dices grosería, nada. ¿Sí?
Oye, qué triste que porque yo soy barranquillero, entonces yo tengo que reflejar eso. No, estamos llamados a ser luz. Muy bien, ya voy a terminar, perdón que alargamos un poquitico. Entonces la luz no solo guía, sino que expone las tinieblas. Pablo no dice solo no participes, sino reprenderlas. Reprenderlo, lo que decíamos ahorita. Si algo no está bien, hermano, no estoy de acuerdo con eso. Eso no quiere decir que entonces tú eres un fariseo, sino que mi vida, yo lo creo y ando en esa verdad. El fariseo decía, pero actuaba de otra manera. ¿Recuerda lo que decía Jesús? Exacto, hagan lo que ellos dicen, pero no los imiten a ellos. Eso es el fariseo. No se trata tampoco de estar diciendo a la gente, tú eres un pecador, tú no sé qué. No, con mi vida, solo con tu vida, reflejando a Cristo, la gente se va a dar cuenta que Dios es real, que Dios es verdadero. Es el llamado que hace Pablo aquí. ¿Sí? Lo mismo que vemos cuando una linterna es encendida en una habitación. Así eres tú y yo somos linternas en esta habitación oscura del mundo. Entonces, vivir como luz tiene un efecto redentor. Interesante esto. Nosotros somos un instrumento redentor de Dios para la humanidad, porque le reflejamos a Él. Todo lo que es iluminado se convierte en luz. Nuestro llamado es hacer bendición, que otros vean a Cristo reflejado en nosotros, en ti. El Señor Jesús lo dijo: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y bueno, vemos aquí ya al final, en este verso 14, un llamado urgente a despertar. Iglesia, esto es un llamado urgente a despertar. Despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta frase parece que es como una cita del Antiguo Testamento, no aparece así puntualmente, pero en Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Hermano, levántate, despierta. Si hay un área en tu vida donde todavía no está haciendo luz, ¡ey, préndete! ¿Sí? No, es que yo no, es que tú sí. El Señor te lo ha dicho, toda bendición espiritual te la ha dado. Pero es que yo tiendo a hablar de esta manera. Bueno, cámbialo, porque tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios es la que debe salir de ti. Ay, que a veces me llega ese pensamiento, sí, pero la Escritura me dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Yo como hijo de Dios lo hago. Entonces el verso 14 es como un despertador espiritual. Muchos creyentes viven dormidos, cómodos, distraídos, pero la luz de Cristo no vino a darnos un sueño. La luz de Cristo no vino para darte un sueño, no, sino para despertarnos, para vivir con propósito, pureza y misión. Cristo es la luz que despierta el alma adormecida. Su luz solo guía, no solo guía, sino que resucita. El verdadero avivamiento, hablaba en estos días con niños, el verdadero avivamiento no es que andes hablando lenguas y que te caigas al piso y que entonces siento una cuestión especial. No, el verdadero avivamiento es una transformación, que tu vida fue transformada por la palabra de Dios, de tal manera que tú lo muestras.
Tú lo vives porque lo has creído. Ese es el verdadero avivamiento. Así que no esperes que Barranquilla para Cristo y entonces todo el mundo va a caer porque tú oraste. No, si tú mismo no eres luz, si tú mismo no muestras a Cristo, entonces pasa lo que dice Pedro, o lo que dice Pablo, perdón, hermanos. Si nosotros no vamos, si nosotros no predicamos, entonces, ¿quién les va a llevar el mensaje? Bueno, unas aplicaciones prácticas. Refleja la luz de Cristo en tus decisiones diarias. Esta decisión refleja la verdad, la justicia y la bondad de Dios. Es decir, reflejar a Cristo tú estás reflejando a Cristo, estás mostrando la verdad, estás mostrando la justicia, estás mostrando la bondad de Dios. No participes ni normalices las obras del mundo. Ser luz implica una posición clara frente a la corrupción, el engaño o la cultura sexualizada. Seamos un instrumento de corrección en amor. Reprender las obras de las tinieblas no es atacar a las personas, sino mostrarles el contraste de una vida transformada, el verdadero avivamiento. El Pablo nos recuerda que no se trata simplemente de evitar el mal, sino de vivir como hijos de luz, brillando con la verdad, la justicia y la bondad. Nuestra vida debe ser un faro que oriente, confronte y despierte a otros a la luz de Cristo. Y como conclusión, este pasaje, mis hermanos, nos recuerda que como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su carácter en todo lo que hacemos, amando como Cristo, rechazando las obras del pecado y brillando como luz en medio de las tinieblas. Estos son 3 puntos que resaltan en ese texto. No lo hacemos por obligación, sino porque ya hemos sido amados y perdonados y hechos luz en el Señor. Que nuestra vida, sostenida por su gracia, creada y guiada por su Espíritu, muestre al mundo quién es nuestro Padre. Oremos. Ay, Padre, gracias, Señor, que leyendo tu palabra, siendo inquietados, siendo exhortados, Señor. Vemos cuán bueno has sido con nosotros, como iglesia y aún como individuos. Gracias por tu perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te refleje. Una vida que llama por su nombre a cada cosa. A lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, malo. Una vida que te refleja a ti. De tal manera que otros vean que tú eres verdadero, que tus palabras son verdaderas y que transforman el corazón. Gracias por santificarnos hoy en tu verdad. Gracias, Señor, porque no podemos esquivar estas palabras, sino que yo creo que hoy estas palabras nos han acribillado, en el sentido de que han llegado todas, porque es un llamado de atención que nos haces, mostrando nuestra incapacidad humana, nuestra fragilidad humana, pero también, Señor, cuán bueno ha sido que ahora nos has identificado contigo y que ahora tenemos nueva vida en Cristo,
que podemos andar como hijos amados, verdaderos, y todo el tiempo. No hoy que amanece chévere y mañana que no. Todo el tiempo. En las buenas y en las malas. Tú eres digno de adoración y de alabanza. Gracias, Padre, por hablarnos hoy como iglesia. Te ruego, Padre, que nuestro corazón sea transformado y que tu palabra, Señor, nos siga afectando toda esta semana y avivando nuestro corazón. La gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.